Como siempre es un gusto saludarlos. El día de hoy con un tema que muchísimas personas nos han preguntado, muchísimos clientes nos han preguntado. ¿Cómo puedo saber en qué nivel me encuentro de madurez en ciberseguridad? ¿Cómo está mi organización en referencia a cómo debería estar? ¿Cómo puedo medir el gap que existe, la brecha entre lo que tengo y lo que me hace falta? Entonces, precisamente creamos este gráfico que de hecho vamos a compartir en nuestras redes sociales para que lo puedan descargar si les es de utilidad, que ojalá sí. Esta hace parte, digamos, del esfuerzo de la ruta de la ciberseguridad de nuestra serie para poder entender en qué nivel estamos. Entonces tenemos básicamente 5 niveles. Comenzamos en el nivel 1, una organización que no tiene personal de infraestructura tecnológica interna, no tienen a nadie, digamos, contratado en nómina, de pronto tienen a alguien externo que tal vez sea nada más la persona que se encarga de mantenimiento de las máquinas. No hay una preocupación por la ciberseguridad. Solamente tienen una infraestructura básica, tienen conectividad a internet, tienen sus máquinas, pero es algo incipiente. De hecho, ni siquiera se preocupan por la ciberseguridad como concepto o como política. De hecho, no hay política de seguridad de la información. No se sabe, por ejemplo, cada cuánto hay que cambiar las contraseñas. No se sabe qué tan complejas deberían ser las contraseñas, por ejemplo. Cómo almacenar la información de manera segura. Cómo proteger la confidencialidad de los datos. Eso no existe como política dentro de la organización, así que cada cual hace lo mejor que puede, cometiendo muchos errores en el camino, por supuesto. No hay percepción del riesgo. No son conscientes acerca de todo lo malo que podría llegar a pasar si un ciberdelincuente los toma como un objetivo militar. Entonces, pues es algo muy peligroso. Por otro lado, no hay backups, no hay copias de seguridad de sus datos. Se van a dar cuenta de la necesidad de ese momento que les pase un desastre. Tampoco hay redundancia de ningún tipo. ¿Por qué? Porque no invierten en ciberseguridad, no se preocupan por ello, así que de pronto el concepto es completamente ajeno para ellos. Ese es nivel 1. Tristemente, muchísimas empresas están en este nivel. Vamos a hablar ahora de cómo pasar del nivel 1 al nivel 2, esta parte que tenemos aquí abajo. Entonces, bueno, debemos comenzar por lo menos con una sensibilización del personal, hablar con las personas y decirles, miren, ustedes son la primera línea de defensa de la compañía, entonces tengan cuidado con el correo electrónico falso, tengan cuidado con las llamadas telefónicas falsas, con peticiones de información y bueno, todo lo que es relacionado a concientización o concienciación, como le dicen en España, hasta donde tengo entendido. Políticas de seguridad de la información, crear algunas, así sean pequeñas, así no sean, digamos, tan a la medida de la organización, pero les muestro, SANS tiene una serie de políticas de información que son gratuitas, así que las pueden utilizar como template. Ellos crearon algo muy útil, ya les voy a mostrar. SANS creó una serie de políticas de seguridad de la información que ustedes pueden aplicar, entonces son gratuitas, como pueden ver. Yo les dejo el enlace en la descripción del video, no se preocupen. Entonces miren, políticas de cifrado, políticas de uso aceptable de las máquinas, y las tienes en PDF y en doc. Entonces las puedes descargar, las traduces al español y ya tienes algo, por lo menos un punto de partida para poder, digamos, tener más claridad acerca de la ciberseguridad. Muy bien. Herramientas básicas de ciberseguridad, por lo menos un firewall. Un firewall así sea pequeño. Puede ser open source. No tienes que invertir miles de dólares en un firewall de marca, no voy a mencionar marcas porque no hay patrocinios aquí, pero el punto es que hay firewalls que son open source tipo pfSense, por ejemplo, que es maravilloso en su calidad y en lo que es capaz de hacer, que es gratis. Puedes tomar un equipo antiguo e implementarlo. Hay muchísimos videos acerca de cómo hacer eso si de pronto no hay presupuesto para ello. Pero deberías tener un firewall, deberías tener un anti-malware en cada una de las estaciones de trabajo de la compañía, un anti-spam, ojalá, y obviamente backups, porque no sabes si de pronto les llega un ransomware, alguien por error lo activa y bueno, toda la información se va a cifrar. Nivel 2, ¿cómo es una compañía nivel 2? Tiene herramientas de ciberseguridad limitadas, de pronto tiene su firewall pequeño, su anti-malware, tienen personal de TI a tiempo parcial, de pronto tienen a alguien medio tiempo, o un departamento pequeñito de una sola persona, ¿verdad? Políticas básicas de seguridad de la información, un poco de lo que ya les mostraba que pueden aplicar, y concientización limitada. Es, digamos, un nivel 2. Una compañía que va caminando hacia un futuro más promisorio en ciberseguridad. ¿Cómo pasas del nivel 2 al nivel 3? Bueno, formación para la sensibilización del personal. Ya algo más estructurado. Un curso
ojalá una campaña, pero bueno, un curso, por lo menos un curso de ciberseguridad para todo el equipo de personas, de concientización. Formación en ciberseguridad del personal informático. Esa persona que tienen, al menos la una que tienen, formarla un poco, darle cimientos para que pueda mejorar un poco la seguridad a nivel de la compañía. Evaluación de riesgos, entender cuáles son los riesgos en referencia a los potenciales actores que hay en el mundo, cómo los pueden atacar, qué le pasa a compañías que están en el mismo rubro, cómo los atacaron a ellos y entender ese nivel de riesgo que tienes. Y detección básica de su superficie de ataque. Pueden comenzar con una evaluación de vulnerabilidades, un análisis de vulnerabilidades, que es lo mínimo que debería tener una compañía y que es adicionalmente muy económico. Un análisis de vulnerabilidades es barato de realizar. ¿Por qué? Porque es automatizado. Así que, pues, es una alternativa que yo creo que está al alcance de cualquier compañía. Nivel 3. ¿Cómo es una compañía nivel 3? Bueno, tiene procedimientos de ciberseguridad definidos y aplicados, ya tiene algo establecido, ya tiene unas copias de seguridad periódicamente creadas, tiene una serie de mecanismos de redundancia, tienen personal interno de ciberseguridad, es decir, alguien especializado en el tema. No solamente esta persona que estaba en el nivel 2, que era el que hacía todo, a nivel de tecnología, sino que ya hay personal a nivel de ciberseguridad específicamente, políticas de seguridad claras, desarrolladas, y un plan de continuidad o un plan de desastres, ojalá los dos, limitados, por lo menos, pero existentes. Saber qué va a pasar si hay un incidente de seguridad, cómo vamos a actuar, cómo vamos a reaccionar, cómo somos un poco proactivos ante un potencial incidente. Ojalá tener un WAF, un Web Application Firewall, que proteja tu presencia web. ¿Cómo pasamos del nivel 3 al nivel 4? Bueno, podemos hacer pruebas de sensibilización del personal, por ejemplo, campañas de ingeniería social controladas, correos electrónicos falsos controlados, llamadas telefónicas falsas controladas, es decir, phishing controlado, vishing controlado, ese tipo de pruebas. Supervisión básica del entorno informático, es decir, tener control de las máquinas que hay a nivel interno y verificar que haya, digamos, ciertas medidas de seguridad en cada una de las máquinas, que sí tengamos un anti-malware, que sí se esté cifrando la información que hay que hacer, que hay que cifrar, perdón, que haya un cifrado de disco de cada una de las estaciones, por ejemplo. Evaluación mucho más profunda de los riesgos, entender ya a nivel de detalle cuáles son los riesgos que nos podrían llegar a afectar, ya no tanto a nivel macro, sino a nivel de la compañía en específico, y hacer un análisis de gap. El análisis de gap es crítico. Entonces, ¿contra qué? Es lo que me preguntarán de pronto. Bueno, hay muchos parámetros que podemos seguir. Uno de los más efectivos es ISO 27001. Entonces puedes hacer un análisis de gap, contratar normalmente a una empresa experta en ello, es más fácil y más rápido, pero lo pueden hacer con recursos propios si quieren, pero es más complejo. Entonces, saber cómo estamos en referencia al estándar ISO 27001 para entender cómo deberíamos estar y qué es todo lo que tenemos que recorrer en la mitad para poder llegar a cómo deberíamos estar. No estoy hablando de certificarte ISO 27001, no, estoy hablando de compliance, de cumplimiento, es decir, estar pegados a la norma. Si de pronto no les gusta un estándar, pueden utilizar NIST, el framework NIST. Entonces, mirar un análisis de gap contra el framework. No es un estándar, es framework. Pero pues por lo menos es excelente y te va a dar un indicador muy claro de cómo deberíamos estar. Detección periódica de la superficie de ataque. Ya aquí estamos hablando de white box y gray box pentesting. Recuerden que caja blanca, white box pentesting, es básicamente una auditoría completa a lo que hay. Y se hace desde la perspectiva de alguien que conoce completamente tu infraestructura. La recomendación aquí realmente es hacer un gray box si de pronto no hay mucho presupuesto. Entonces el gray box es más barato que el white box porque es menos tiempo, porque en el gray box es lo que vamos encontrando como pentesters a nivel de vulnerabilidad y vamos explotando. En el white box tengo que probarlo todo. Todo lo que me entregue mi cliente tengo que probarlo. Esa es, digamos, la ventaja del white box, pero por eso cuesta más en tiempo, obviamente en precio. Aplicación de las políticas. Todas las políticas existentes que se apliquen y se les haga seguimiento, lo que se llama en inglés enforcement, es decir, reforzarlas y verificar que se estén cumpliendo. Reducción del impacto de los incidentes gracias a todos los mecanismos que tienes. Recuperación en caso de catástrofe, tener plan de continuidad de actividades, tener evaluación de análisis de impacto de las actividades, un análisis vía, un Business Impact Analysis, entender de todo lo malo que me puede pasar, cómo me va a impactar todas y cada una de ellas, la que me ocurra, o a veces pueden pasar más de una, tristemente, se los digo por experiencia en nuestros clientes.
Entonces, entender cómo le impacta el negocio, a cómo produce dinero el negocio, cómo me le impactaría un incidente. Ya luego, ¿cómo es una compañía nivel 4? Tienen detección proactiva de riesgos, normalmente van a tener tecnologías para ello. Ya aplican black box pentesting, es decir, un pentesting completamente caja negra, desde la perspectiva de un atacante, ¿qué podría llegar a encontrar? Supervisión y detección continuas, ya estamos hablando de pronto de tener un SOC, ojalá un Security Operations Center, así sea pequeño, así no sea con todos los controles, pero ya tener algo de visibilidad. Aquí la palabra clave es visibilidad, ¿verdad? Entender qué está pasando, no estar a ciegas como en los niveles anteriores, que de pronto ya tienes algo, pero realmente estás a ciegas del día a día. Tener herramientas un poco más avanzadas, tener Endpoint Security, tener Endpoint Detection and Response, EDR, XDR, detección extendida, SOAR, orquestación un poco más automatizada, ¿no? Poder aplicar remediación. No se imaginan cuántas organizaciones nosotros les hacemos pruebas y les entregamos los informes y esperamos para su remediación, y esa remediación toma meses y a veces no se da. Entonces, que la organización haga remediación de lo malo que se le haya encontrado para que mejore su postura, obviamente. Una línea base. Miren, se sorprenderían todas las empresas de las cuales no tienen una línea base de activos. ¿Qué es una línea base? Unos requisitos mínimos que debería cumplir cada una de las máquinas, cada uno de los sistemas operativos, cada uno de los dispositivos que tiene la compañía, unos requisitos mínimos de seguridad con los cuales debería cumplir. Eso es una línea base y que eso se estandarice a través de la organización. ¿Ven? Eso es una línea base y es importantísimo tenerla. Y lo que les decía, ¿no? Un SOC, así sea pequeño, sería ideal. ¿Cómo se llega del nivel 4 al nivel 5? Bueno, implicación permanente o involucramiento de los niveles ejecutivos, del C-level, de los jefes, ¿verdad? Entonces, es súper importante que ya en este nivel la parte directiva de la compañía esté involucrada y sobre todo que autorice presupuestos y que ayude para que la ciberseguridad sea transversal dentro de la organización como debería ser y que apoyen con las iniciativas que se realicen. Ser proactivos ante la ciberseguridad. La ciberseguridad debería ser proactiva en vez de reactiva. Tristemente casi siempre somos reactivos, pero deberíamos ser proactivos. Automatización, importantísimo. Al final la automatización, sí, le inviertes tiempo al principio, pero luego la disfrutas. Es ya aprovechar todo lo que automatizaste. Luego puedes normalizar, estandarización, generar campañas de concientización completas, transversales en la organización y permanentes, como debería ser una campaña de concientización. Hay un error muy generalizado donde dicen, no es que yo quiero una campaña de concientización, y lo que te piden básicamente es que hagas una campaña de correo electrónico falso controlado, pero una sola vez. Eso no es una campaña de concientización. Una campaña de concientización básicamente es una campaña que se ejecuta en el transcurso de un tiempo específico, normalmente un año, donde hay muchas cosas que hacemos. Para darles una idea, nosotros tenemos 22 productos distintos, 22 servicios de concientización que aplicamos en nuestras campañas, lo cual le permite a las compañías, pues obviamente escoger de lo que tenemos y aplicar lo que más se adecue a su entorno, a su forma de pensar o a su ADN corporativo. Red Team, esto es ethical hacking, es lo mismo. Hay muchas personas que dicen, no es que Red Team y lo separan de ethical hacking. No, es lo mismo, la verdad. Tratar, por ejemplo, de generar infiltración física, emular el adversario, y esto ya es permanente, esto es todo el tiempo, porque es que el atacante no descansa. Tu adversario no te envía un correo electrónico falso hoy y ya no lo vuelve a hacer. No, te lo envía mañana también, pero a otra persona distinta dentro de la organización y pasado. Y luego si haces un cambio en la página web, entonces comienza a analizar a ver cómo se volvió vulnerable ese sitio que de pronto antes era menos vulnerable, cómo cambió el nivel de riesgo. Eso lo hace el atacante, porque nosotros como compañía no hacemos lo mismo a nivel proactivo. El atacante es totalmente proactivo y nosotros somos reactivos y hay que cambiar ese paradigma. SASE, que son todas las tecnologías de seguridad ya involucradas, las más avanzadas se les llama SASE. Entonces estamos hablando de todo lo que es más automatizado, con inteligencia artificial, con detección más temprana a nivel de los riesgos. Formación continua y profunda del personal informático en ciberseguridad. La ciberseguridad es uno de los campos más dinámicos que existe, si no es el más dinámico de todos, porque no obstante todas las carreras tienen actualizaciones y mejoras. En ciberseguridad todos los días hay cambios, todos los días hay nuevos vectores de ataque, nuevas amenazas, nuevos malware, nuevos ransomware.
pues necesitamos que el personal al interior de las organizaciones esté tratando de ir, así sea por lo menos un solo paso atrás y no 10 pasos de atrás del ciberdelincuente. Por eso necesitamos permanentemente estar capacitando al personal de ciberseguridad de las organizaciones. Y bueno, los ejercicios de tipo de mesa. ¿Qué es esto? Los ejercicios donde hacemos simulación de incidentes, juegos de rol y todos estos tipos de ejercicios muy orientados a los C-Level que permiten en un momento determinado mejorar un poco la postura, llevar el tema de ciberseguridad a un plano donde todos lo manejen en la organización, donde todos se preocupen de la ciberseguridad. Espero que les haya parecido interesante y bueno, pues como siempre, recuerden que somos tu equipo de ciberseguridad en SecPro. Nos vemos.